Sí, familia. A la mujer extraña, el diablo le roba su identidad. Es por tal motivo que ella pelea esa identidad desde lo carnal. Sí, la mujer extraña también es víctima del enemigo. Mas aquí hay una diferencia. Es que a esa víctima no la podemos pelear. Tenemos una batalla principal por la que luchar y es por la que el Señor nos pedirá cuentas. ¿Dónde está el esposo que te di bajo pacto sagrado de matrimonio? Porque en Restaura no recomendamos que te enfoques en la oración por la mujer extraña. ¿Por qué? Lo repito una vez más. ¿Qué mayor bendición es entregar a tu enemigo en las manos del Creador? Y que sea Él quien se encargue. Porque es que solo Él sabe si esa persona extraña se va a arrepentir y hasta dar testimonio, bendito Dios. O esa persona extraña seguirá siendo títere del diablo para seguir destruyendo a otras familias. Por lo cual, te invito a no pelear batallas ajenas, batallas que no te corresponden a ti, que solo te van a llevar a distraerte de la verdadera meta por la que tienes que pelear. El alma de tu esposo. Que su alma llegue a los pies de Cristo, que pueda ser rescatado de ese cautiverio y vuelva al lugar que a Él le corresponde, en su verdadera casa, con su verdadera familia. ¿Recuerdas lo que nos dejó escrito Pablo? Quien se acuesta con la ramera, se vuelve uno con ella. ¿A quién se refiere Pablo cuando tipifica la ramera? Señoras, no solamente refiere a las prostitutas, desafortunadamente a toda mujer que se acuesta con un hombre que no es de ella, que no le pertenece, incluyendo un hombre casado. Pecado de fornicación, pecado de adulterio. Ahora, la cuestión aquí es, se vuelve uno con ella. ¿Qué significa esto? Esta frase proviene de la Biblia, específicamente en 1 Corintios 6:16, donde el apóstol Pablo advierte sobre la unión física en inmoralidad sexual, indicando que al tener relaciones sexuales se convierten en un solo cuerpo o una sola carne. Y esto no es una ligadura divina, esto no es una ligadura bajo pacto, como el matrimonio, donde somos complemento el uno para el otro, donde vamos a aprender de nuestro esposo y nuestro esposo de nosotras, y muchas veces hasta terminamos hablando como ellos o ellos como nosotras. Muchas veces tenemos esa conexión bonita, terminamos pensando igual, terminamos hablando lo mismo y hasta el mismo tiempo, donde tenemos esa misma visión, donde trabajamos y luchamos por el mismo objetivo. Pero ¿qué pasa con la mujer extraña? Esto es una ligadura almática y sexual que no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, ¿de dónde viene? Señoras, no es solo carnal, es diabólico, es espiritual, pero es diabólico. Por eso es que, si tú te das cuenta que tu esposo ha cambiado y tiene un comportamiento diferente, una forma de hablar diferente, y yo se los compartí en algún video, mi esposo cuando regresó decía unas palabras, unas frases que aunque su idioma no es el español, yo entendía que eso no lo aprendió conmigo, esas frases no eran mías, y ni qué decir de sus pensamientos, mucho peor sus emociones. Mi esposo nunca en su vida tuvo pensamientos suicidas, intenciones suicidas, y llegar a ese punto por no encontrar salida antes de regresar a casa no fue casualidad. ¿De dónde venía ese espíritu? Pues de la mujer extraña. Porque resulta que ella en su juventud, en su adolescencia, no sé yo, en su pasado, había tenido también este tipo de comportamientos, pensamientos suicidas. Tenía muchas frustraciones en su vida que no la llevaron a buscar de Dios, sino a cometer pecado también. ¿Qué entendí?
que mi esposo empezó también a perder su identidad. Cuando entró en adulterio, es que es lo primero que roba el enemigo. Y cuando una persona no tiene identidad, se acopla, se acomoda a quien lo pueda manejar. Familia, y es a través del acto sexual, porque este es tan profundo que crea una unión física y espiritual, uniendo a las personas en una sola carne, pero trayendo también consecuencias espirituales. Por eso es que Pablo exhorta a huir de la fornicación, porque el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y aquí vemos un contraste con la fe. El pasaje contrasta esta unión con la unión espiritual con Dios, señalando que el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Y la enseñanza enfatiza que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no debe unirse al pecado de adulterio, de fornicación o cualquier otra aberración. Lo compartimos una vez a través de un vídeo y esto es algo que escucho mucho en consejería cuando los cónyuges comienzan a desahogarse un poco con esa esposa, a tener ya una mejor relación y les cuentan que las fulanas empiezan a presionarlos a ellos. Y fue también el caso con mi esposo. Viene la manipulación. Aunque ellas los hayan conocido casaditos, luego empiezan a presionarlos. Es que no sigo contigo porque no quiero ser la segunda, no quiero ser la otra, no quiero ser la moza. Hasta que no te separes de tu esposa, no sigo acostándome contigo. Hasta que no te divorcies de tu esposa, no me voy a vivir contigo. Señoras, si estas mujeres, pónganse a pensar, no nos aman, evidentemente no van a hablarle a ellos bonito de nosotras. De hecho, quizás lo hacen hasta el inicio, como pasó en mi caso. La fulana le decía a mi esposo, ella misma le recordaba, tienes que darle el dinerito a Rosy y su mesada. Pero 3 doritos después, como decimos, empezó a decirle, ¿y acaso tú piensas mantenerla toda la vida? Mándala a trabajar. Esas fueron las palabras que mi esposo me dijo. Pero cuando me las dijo, entendí, capté inmediatamente, este no es mi esposo, esas son palabras de la fulana. Cuando mi esposo regresó, me lo corroboró. Por la inseguridad de ellas, muchas de estas mujeres, de hecho, hasta cuando hay hijos de por medio, terminan también influenciando a ese hombre a que ni siquiera vaya a ver a sus hijos, porque el miedo de ellas es que éste vaya de paso a ver a la mamá de sus hijos. ¿Y qué carácter, qué dominio propio, qué entendimiento puedes pedirle a este varón si ya ha caído en las redes del pecado y está siendo manipulado por el enemigo, ya tergiversando todo, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Cómo le puedes pedir entendimiento? ¿Cómo puedes esperar de tu cónyuge en pecado entendimiento al respecto? Es que no son todos los que se resisten a esto, a seguir poniendo, por ejemplo, a sus hijos por encima de la relación extramatrimonial. Es que todo esto proviene de lo mismo, señoras y señores, de la falta de identidad o de esa identidad que el enemigo ha robado. Si te das cuenta también que muchas veces cuando alguno regresa, lo primero con lo que pelean es con la parte del remordimiento, de la culpa, del no merecimiento, ¿cierto? El enemigo diciéndoles, ni Dios te va a perdonar, y este varón creyéndole, porque es que ya no tiene identidad de hijo. Es que tu esposa no te va a perdonar, y este varón creyéndole, porque es que ya no tiene identidad de esposo. Tus hijos te van a odiar, y termina creyéndole porque ya no tiene identidad de padre. Mientras que la esposa que se levanta firme a pelear por su familia y que tiene su identidad forjada en Cristo, la utiliza como su fortaleza. Ese es su vestido. Así que nada de estar stalkeando a la mujer extraña, nada de compararte con ella.
Y no es por orgullo, es que soy más guapa, soy más preparada que ella, no, pero tampoco ese punto de compararte para tú misma destruir tu autoestima y tu identidad. Es que ella es más inteligente que yo, es que es más guapa, es que es más joven, es que tiene más dinero, es que ella se compró una casa, se compró un carro, es que ella se ve que lo hace feliz, ella lo trata bonito. Terminas, cariño, justificando que estén juntos y solo te faltaría darles la bendición. Solamente desde ese primer hecho, ese primer momento, que tú dices, no, es que yo no sería capaz de hacer lo mismo que ella, de destruir a una esposa, de destruir a unos hijos. No te puedes comparar, no te debes comparar. Es que ahí no tienes nada que comparar. Y no me salgas con la historia de que, ay, pobrecita, ella también fue engañada, también mi esposo le mintió, porque es que mi esposo es un mentiroso. Le dijo que estaba divorciado y ella le creyó. Le dijo que es que yo estoy con mi esposa solo por los niños y yo me voy a divorciar, y ella pues tan inocente le creyó. Y muchas cosas más que dicen estos cónyuges para poder quedar bien y para poder conquistar. Pero a estas alturas sería muy tonto o muy ingenuo creer esto, porque lo primero que ellas hacen es ir a mirar redes. ¿De quién? Pues de las esposas o de los hijos si hay hijos. Entonces, como les digo, sí son víctimas espiritualmente del enemigo, pero Dios está peleando por las víctimas del enemigo, intentando llevarlos al arrepentimiento genuino. Ahora, si la fulana no quiere aceptar a Cristo, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es seguir peleando por tu cónyuge para que pueda ser encontrado y renovado. Si entendiste esto que decía Pablo, entenderás que lo que se empieza espiritual pasa por lo emocional y termina hasta en lo físico. Familia, los testimonios hablan por sí solos. En mi proceso, escuché directamente a un cónyuge que regresó a casa. Nos compartía que cuando se fue con la mujer extraña, se dio cuenta que ella era satanista. Y dice que él mismo le compraba las gallinas para que ésta les cortara el pescuezo y usara esa sangre para sus rituales. Él era cristiano, él era servidor en la iglesia, pero estaba tan cegado, estaba tan atado, que parecía que conscientemente acolitaba y hacía todo esto. Señoras, ¿has escuchado ya en muchos canales sobre el secuestro espiritual? Esto es una realidad. El hombre cae en pecado y quien empieza a dominar sus emociones es el diablo, que relega su espíritu y por lo tanto no tiene una comunión con el Espíritu Santo de Dios y no tiene un entendimiento, no tiene una voluntad propia para escapar de ahí. En consejería he escuchado de todo. Ese esposo, vamos a decirle normal, que luego al tener tiempo con la mujer extraña empezó a tener comportamientos diferentes. Comportamientos, por ejemplo, de depresión al punto de llegar a atención psiquiátrica. Pero resulta es que la fulana también es paciente psiquiátrica. Sufre de depresión, de ansiedad y otras cosas más emocionales y mentales. Esto no es casualidad. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotras? Que vamos a decirlo así, suena crudo, pero es la realidad. ¿Quién se supone que somos las cuerdas en este asunto? Pues orar. Específicamente por cada situación que se va presentando, buscarle raíces, no justificaciones para seguir acusando y condenando a ese cónyuge. Corta, Señor, toda ligadura almática y sexual de mi esposo con el pecado. Corta, Señor, toda manipulación, todo chantaje emocional de la mujer extraña hacia mi esposo. Permite, Padre, un encuentro personal y verdadero contigo para que esas vendas caigan de sus ojos, para que ese entenebrecimiento de su mente pueda ser limpiado, pueda él entender que está siendo manipulado por Satanás.
y pueda él entender, al igual que yo como luchador, que el diablo no le da felicidad a nadie, que su única intención es destruir al ser humano para arrebatar su alma. Y al destruir una cabeza, destruye un cuerpo, divide a los miembros de esa familia, creando una cadena en la descendencia, hijos que luego levantarán familias desde el vacío, desde la falta de Dios. Familia, ¿cómo le explicas esto? ¿Cómo le haces entender esto a una persona que no tiene identidad? Porque desafortunadamente es más fácil que se apegue a lo malo a que se deje guiar por la luz de la verdad. Por eso es una guerra espiritual fuerte, que si no la peleamos con Dios principalmente, con paciencia, con amor, con discernimiento y con dominio propio, difícilmente la vamos a ganar. Es tan importante, tan imprescindible conocer y entender las artimañas del diablo, cómo maquina y cómo trabaja él a través del pecado en el ser humano. Es imprescindible entender lo que dice la palabra cuando se refiere a que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni siquiera es contra la fulana. Por eso hay que dejarla en las manos de Dios y que Dios se encargue de ella, para con esto no crear tu espíritu débil una ligadura con ella. Que no pase un día sin que puedas resistirte a mirar sus redes, a pensar en ella, a compararte con ella. Porque es que el enemigo conoce tus debilidades y siempre te va a ir poniendo situaciones que te lleven a seguir hundida ahí en ese estancamiento, atada mental, almática y hasta verbalmente a la mujer extraña, siendo para ti simplemente tropiezo en tu avance. ¿A qué es casualidad que tú empiezas a mirar su perfil y es cuando más ella sube fotos? ¿Cómo lo sabe? Es que ni siquiera es por el algoritmo. Es que el enemigo conoce tu debilidad y la está trabajando. Familia, hablamos de identidad. No dejes que el enemigo también te arrastre a perder la tuya. Pero ¿cómo hacemos esto? Primero, conociendo la palabra, basando nuestra autoimagen en lo que la Biblia dice, no en emociones inestables. Número 2, creando un estilo de vida y aplicando esta identidad en las tareas cotidianas, demostrando quién eres tú para Dios y proyectándolo a otros. Número 3, confianza en su poder. Depender de su fuerza para cumplir el llamado. Y repito una vez más, para quienes todavía hoy no conocen cuál es su llamado o cuál es su propósito. El llamado es a pelear por tu familia, a luchar por ella, para darle al Señor un matrimonio que le honre y le glorifique. Porque es que para eso fuimos creados, somos escogidos. Pero ¿quiénes son los escogidos? Aquellos que simplemente tienen un corazón dispuesto para Dios, que le dicen: heme aquí, Padre, prepárame, capacítame para cumplir tu propósito en mi vida. Pero ¿cuál es el propósito? Aparte de honrar al Creador con esa familia que da ejemplo no solo a sus hijos, sino al mundo entero, es servirle. Servirle como instrumento de restauración para otras familias y otras almas. Número 4. Superando el orgullo y o la culpa. Lo que hay en el alma, entrégalo, renuncia a ello y transfórmalo en lo que el Señor quiere de ti. Algunas veces el orgullo nos hace disfrazarnos de un concepto más alto de nosotros mismos. Otras veces la culpa por nuestros errores nos lleva a subestimar lo maravilloso de nuestra identidad en el Señor. Sin embargo, Dios quiso dejarnos saber en su palabra quiénes somos en Él. Esa es nuestra verdadera identidad, independientemente de lo que a veces creamos o sintamos. Familia, así como encontramos estadísticamente menos testimonios de esposos que fueron pródigos, igual encontramos muy escasos testimonios de mujeres extrañas que fueron transformadas. Sí, es así.
Pero aunque pensemos que el cónyuge en pecado no busca canales de restauración, por obvias razones, yo me niego a limitar el poder de Dios, porque he escuchado testimonios donde, por casualidad, ese cónyuge vio un video, escuchó una canción, escuchó una prédica, una reflexión, o se topó con alguien que le habló de restauración, o que simplemente le dio un consejo. Mi esposo me dice que él en ese tiempo no escuchaba canciones cristianas, pero el Todopoderoso, que está por encima de todo lo que existe y aún de lo que no existe en este mundo, trabajaba en el corazón de mi esposo, aún con las canciones no cristianas, esas que él escuchaba. Ay, mira, y aprovecho para hacerle publicidad a mi esposo. Hoy está componiendo, para gloria de Dios, letras inspiradas en el amor, en el perdón y en la restauración. Y la gloria es para el Señor. Encontró él los dones y talentos que el Señor le había entregado y su forma de expresarlos, su forma de hablarlos al mundo, de aconsejar a través de las letras, de entregarle a otros cónyuges que se puedan topar con estas canciones su propia experiencia, donde puedan sentirse identificados y el Padre obrar en esos corazones. Amén. Pero bueno, continuamos, me reenfoco. Testimonios de mujeres extrañas. Claro que conozco. Entre mis consejerías han habido esposas luchando por ese esposo, donde ellas hoy entienden lo que él está pasando, porque ellas también pasaron por ahí. Fueron en un pasado la mujer extraña en un matrimonio. Por eso es que no se trata de juzgar y mucho menos condenar a la mujer extraña, pero sí de entender que ella es el instrumento que está usando hoy el enemigo para destrucción, mientras que nosotras, como dice Jeremías 55:20, amo este versículo: martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, dice el Señor. ¿Qué naciones? ¿Qué reinos? Pues esos territorios, esas estructuras que levantó el enemigo para apoderarse de las familias, de los matrimonios, de los hijos, de las almas. Así que, tú luchador, te invito a que reflexiones en tu identidad, a que no la busques en fuentes contaminadas o en fuentes vacías. Para tener una vida plena en Cristo, necesitamos abrazar lo que Él ya dijo que somos. Nuestra identidad impacta y eso el enemigo lo odia. Por eso quiere robarla para que no cumplamos el propósito. Y esa identidad se forma y se afirma todos los días a través de nuestra verdadera comunión con Dios. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. Y si eres hijo y heredero, es porque tienes un padre. Y si tienes ese padre, debes conocerlo, y si lo conoces, sabrás cómo pelear esta batalla. Recordemos qué pasó en los tiempos de Daniel, que querían cambiarle el nombre, es decir, tacharlo de Daniel, que significaba Dios es mi juez, a Belsasar, que significa Bel protege su vida. El cambio del nombre de Daniel era un enfoque ya no en Dios, sino en el Dios de Nabucodonosor. De hecho, los nombres de estos muchachos fueron cambiados como una forma de alentarlos a olvidar a Dios, a olvidar las tradiciones de su tierra natal y a conformarse con las formas y con los dioses de Babilonia. Nabucodonosor quería que Daniel y sus amigos se conformaran al patrón de este mundo. Romanos 12:2. Y un cambio de nombre fue ese primer paso hacia esa meta que tenía. Mira que Ananías, que significa Jehová ha tenido gracia, le querían cambiar el nombre a Sadrach, que significa tenerle miedo a Dios. Azarías, que significa Jehová nos ha ayudado. A Abednego, que es el sirviente de Nebo, es decir, pasando de hijo de Dios a esclavo de hombre. El enemigo, ¡ay santo!, quiso robarle la identidad nada más y nada menos que a Jesús en el desierto. Y en el desierto resulta, señoras,
Es cuando nosotros, los seres humanos, no tenemos control de lo que sucede afuera, pero Dios sí lo tiene. Así que déjale a Él. Entrégale ese control que tú intentas tener hacia los demás. Porque es que estás viviendo un proceso de parte del cielo en tu identidad. Recuerda, Daniel es una profecía de los últimos tiempos y el impacto más grande fue su cambio de nombre. El impacto más grande que estamos viviendo hoy. Comprende qué es lo que el enemigo intenta transformar en ti, cambiar esa identidad para que tú no te guíes por el Espíritu Santo y dejes de confiar en Dios y termines confiando o en tu propio criterio o en otras personas que tampoco tienen identidad. Mejor déjate moldear para que el proceso que empezó en ti, el Señor, lo perfeccione. Porque es que lo que Dios prometió de quien tú eres, lo heredas cuando tienes paciencia en esos procesos. Nosotros tenemos una identidad cuando nos encontramos con Cristo, pues somos nueva criatura, nación santa, real sacerdocio. Y de la misma forma como Daniel y sus amigos cambiaron una comunidad entera, tú podrás cambiar tu entorno, pues para eso fuiste llamado. Tienes un propósito grande en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Defiende tu identidad, cree en lo que Dios dice que tú eres. Hoy no hay tiempo para hacernos el Gedeón, que pidió señales no una ni dos, 3, 4 y hasta 5 veces. El tiempo va pasando y el enemigo no descansa en su propósito, que es destruir las almas, que es destruir las familias. Ten la certeza de quién eres, de quién está contigo. Alimenta tu fe día a día. Déjate ser martillo en las manos del Creador para derribar todo muro de oposición. Renuncia, echa fuera de tu vida cada vez que el enemigo intente entrar. Renuncia a los pensamientos que él envía a tu mente como dardo. Declárale quién eres tú, con quién vas tú y en el nombre de quién ganas esta batalla. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 2:9. Señora, si es que muchas veces nuestra identidad es distorsionada por lo que otros dicen de nosotros, o quizás también por lo que hemos vivido, pero Dios nos dice algo muy diferente. Él dice, eres escogida, eres apartada y eres valiosa. Y cuando recuerdas esto, toda inseguridad pierde poder. Y yo quiero dejarte por último con una actividad. Quiero que escribas allí en tu cuadernito, en tu diario de restauración, 5 verdades bíblicas sobre ti. Y quiero que las repitas en voz alta cada mañana de tu vida. Te leo por si las quieres compartir aquí. Dios te bendiga.